Ahí está, ya me había fijado que no tenía audio. Se escucha bien, se ve bien. Inés, que es la que está presente, muchas gracias por tu puntualidad. Creo que sí me estás escuchando. Tengo el micrófono, ya lo chequé. Ya se está grabando la sesión. Gracias, Inés. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con nuestra sesión. La sesión ya está siendo grabada. Nada más les comento, Inés, ahorita que tú estás de manera presencial. En caso de que el tiempo se corte, porque estamos en Zoom gratuito, te voy a pedir por favor que vuelvas a ingresar si de esta manera se llega a suceder que el tiempo avance y de repente tengamos que cortar la transmisión, pues nada más te voy a pedir que ingreses con la misma, con el mismo enlace y con el mismo NIP para poder iniciar, ¿sale? Entonces eso sería todo en caso de que tuviéramos que cortar porque el tiempo no nos diera para volver para terminar la sesión y tuviera que cortarla, la estaría grabando en dos partes. Puedes abrir tu micrófono con toda la confianza en caso de que tengas alguna duda porque es mucho más fácil interactuar de esa manera. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya está esa indicación y bueno, empezamos con la presentación de nuestra sesión, nuestro tercer espacio abierto de aprendizaje de nuestro módulo 12. Bueno, les recuerdo lo que vamos a ver durante sesión. La bienvenida, vamos a tener el propósito de la sesión, vamos a explicar temas con ejercicios, dudas, frase de la semana. También vamos a estar trabajando un poco con lo que es elaboración de vectores o de planos dentro del plano cartesiano en el instrumento de GeoGebra, un instrumento en línea, y también vamos a estar trabajando un poco con referencias bibliográficas, ¿sale? Para no incurrir en plagio, que es un punto que me gustaría tratar y remarcar mucho. Bueno, ¿qué estuvimos viendo la semana pasada y esta semana? Bueno, pues hemos visto lo que son las leyes del electromagnetismo, vimos la ley de Coulomb, ley de Ohm, ley de Ampere, la ley de Watt y la ley de Joule y la ley de Faraday. Estuvimos trabajando con cada una de ellas, las fuimos conociendo y bueno, hemos estado viendo diferentes ejercicios y ejemplos que nos han mostrado el cómo se trabaja con la electricidad y el magnetismo y cómo dentro de nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, pues están presentes en todo momento. La ley de Coulomb nos ayudará a encontrar la fuerza, a encontrar también la intensidad del campo eléctrico, a encontrar la energía potencial eléctrica y nos ayudará a encontrar también la intensidad de la corriente eléctrica. Dependiendo de los datos que tengamos, podremos encontrar también cualquiera de las variables asociadas a cada una de ellas. Por ejemplo, si tuviéramos la energía potencial y la fuerza, podríamos encontrar la distancia, o bien si tuviéramos la energía potencial, una carga y la distancia, pudiéramos llegar a encontrar el valor de la otra carga. De la misma manera, cuando tenemos la fuerza, pudiéramos encontrar cargas, distancias. Aquí en la intensidad de la corriente eléctrica pudiéramos encontrar el calor o la carga, dependiendo de lo que tengamos. La ley de Ohm nos ayuda a encontrar la intensidad de la corriente eléctrica y sabemos que la intensidad de la corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia y de la misma manera pues podríamos encontrar el voltaje o la resistencia. La ley de Joule nos ayudará a encontrar el calor disipado por una resistencia y el calor va a ser igual al valor de la resistencia por el tiempo por la intensidad de corriente al cuadrado. La ley de Watt nos ayudará a encontrar la potencia eléctrica y la potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad de corriente, pero también la podemos encontrar usando la ley de Ohm como voltaje al cuadrado entre resistencia o resistencia por intensidad de corriente al cuadrado. Y bueno, eso lo vimos en la semana pasada y lo volvimos a retomar esta semana. Algo nuevo que empezamos a ver en esta semana 3, pues de alguna manera fue lo que es el plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? Bueno, el plano cartesiano son dos líneas que se van a cruzar en un punto, donde una línea, dos líneas rectas, una es vertical y otra es horizontal. A la línea vertical normalmente se le va a llamar eje de las Y. Déjenme pongo este que está aquí, es el eje de las Y. Esta línea vertical es el eje de las Y o bien son las ordenadas. Y al
a la línea horizontal es el eje de las X o el de las abscisas. Dentro del plano cartesiano nosotros vamos a colocar 2 puntos. Esos valores van a ser un valor en X y un valor en Y. Y este es un par de coordenadas. Entonces, cuando tenemos un valor en X y otro en Y, serán coordenadas las cuales vamos a estar ubicando dentro del plano cartesiano. El plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. El primer cuadrante tendrá valores de X positivo y de Y positivo. El segundo cuadrante tendrá valores de X negativo, pero de Y positivo. El tercer cuadrante tendrá valores negativos tanto en X como en Y, y en el cuarto cuadrante tendremos positivos de X, pero negativos de Y. Recordemos también que a la hora de colocar un par de coordenadas dentro del plano cartesiano, el primer valor es el valor que se le va a dar a X y el segundo valor es el que le vamos a estar dando a Y. Entonces, dicho esto, ¿cómo estaríamos colocando los siguientes pares de coordenadas dentro de nuestro plano cartesiano? Inés, ¿me podrías ayudar con eso? Buenas noches. Buenas noches. Sí, el 5, 3 quedaría X5 y Y3. Avanzaríamos a Y3. Ok, entonces quedaría aquí. ¿Aquí? Sí, exacto. Ok, ¿y el siguiente? Sí. El segundo, pues nos iríamos del otro cuadrante, del lado negativo. Ok, 9, X y hacia arriba 4. ok. Entonces sería aquí. Muy bien, Inés. ¿Los otros? Es abajo en el cuadrante 3. Ok, aquí. Sí, menos 4 En- X y menos 4, menos 6 Y. entonces es menos 4 en X y menos 6 en Y. Ok, aquí. Y Y el el- otro de ese lado, sí. 7X menos 2Y. ok, excelente, Inés. Bueno, pues no tienen ningún problema a la hora de ubicar. Si se fijan, es bastante sencillo estar ubicando los pares de coordenadas. Muchas gracias. Entonces, aquí, si se fijaron, ya está. Primer cuadrante, 2 positivos. Segundo cuadrante, un positivo en X, negativo en Y. Tercer cuadrante, negativo en X y en Y. Y cuarto cuadrante, positivo en X y negativo en Y. Y así quedarían colocados los puntos. Ahora que ya sabemos colocar puntos dentro de un plano cartesiano, pues ya también vamos a saber graficar ecuaciones. En el módulo 11 estuvimos viendo ecuaciones y cómo utilizarlas. Vimos ecuaciones de primer grado, de segundo grado. Ahora lo que vamos a hacer es aprender a graficar las ecuaciones. ¿Qué es esto? Ver cómo se comporta una ecuación de manera gráfica, de manera visible dentro del plano cartesiano. Para eso vamos a utilizar este ejemplo. Vamos a graficar la ecuación 6x menos y más 3. Punto número 1 para poder graficar va a ser igualar a 0 nuestra ecuación. Ya que tenemos la ecuación, la vamos a igualar a 0. Entonces, nuestra ecuación quedaría 6x menos y más 3 igual a 0. Ahora que tenemos la igualación a 0, tendremos que despejar una de las incógnitas que tenemos. No sabemos ni cuánto vale X ni cuánto vale Y. Entonces tenemos que despejar alguna de las dos. Recuerden que siempre que vamos a realizar un despeje, lo que queremos despejar, vamos a mandarlo para el lado contrario del igual, realizando la operación contraria. En este caso, si nosotros quisiéramos despejar X, si aquí está sumando, pasaría para el otro lado restando. Si quisiéramos pasar Y, si aquí está restando, pasaría para el otro lado sumando. Entonces, para mí es más fácil despejar el valor de X, de Y, perdón, porque aquí está negativo y al pasarlo hacia el otro lado, pues pasaría a positivo. No importa cuál de las dos tomemos, lo vamos a hacer por conveniencia. La que ustedes quieran utilizar es la que van a estar tomando, ¿sale? Entonces, ¿sí, Inés? Si despejáramos la Y quedaría igual, es Y igual a menos 6X más 3.
quedaría y positivo Ajá. igual a 6x positivo. Negativo, ¿no? No, positivo, porque aquí la y está negativa, entonces la estaríamos pasando para el otro lado del igual. Entonces, el negativo de aquí pasa para el otro lado positivo. Y lo que está de este lado se va a quedar exactamente igual, que sería el 6x más el 3. Ok, ok. ¿Sí? Gracias. De nada. Entonces, el chiste es ese, fijarnos en los signos, porque de repente eso nos puede, a mí personalmente, pues es algo que me falla de repente. Entonces, fijarnos bien en los signos. Lo único que se va a mover es el signo. Si te fijas aquí, yo lo único que hice fue cambiarlo de lado, pero es lo mismo que si yo hubiera puesto 6x más 3 igual a y. Esto sería lo mismo, exactamente, no pasa nada. Ahora vamos a realizar la gráfica. ¿Cómo vamos a realizar la gráfica? Bueno, pues tenemos esta que está aquí, que va a ser nuestra variable dependiente. Esta variable dependiente, ¿por qué es dependiente? Porque va a depender de los valores que vamos a ir poniéndole a x. X va a ser mi variable independiente y yo le voy a dar valores arbitrarios. Esos valores arbitrarios van a ser valores los que yo quiera, los que a mí se me ocurran. Yo, por ejemplo, aquí puse mi tabulación, esta tablita de aquí se llama tabulación, y puse mis valores de x que yo quise tomar de -2 a 2, pero igual pudimos haber tomado de -5 a 5 o de 1 a 10 o de 10 a 200, no importa, ustedes van a ir poniendo los valores que ustedes quieran, porque al final de cuentas lo que queremos son unos ciertos número de puntos que nos ayuden a ver cómo se comporta la ecuación para saber cómo se grafica. Entonces, bueno, estos serán mis valores independientes. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora lo que yo voy a hacer, ahora lo que yo voy a hacer es sustituir el valor de mi variable independiente para obtener el valor de la variable dependiente. Entonces tendría, ya no voy a poner el valor de x, sino que voy a poner lo que vale x para cada uno de los puntos que quiero obtener. En el primer caso, bueno, pues ahora aquí me vale x menos 2, entonces sería 6 por menos 2 sería menos 12 más 3, menos 12 más 3 sería menos 9. El siguiente valor me quedaría sustituyendo menos 1 sería 6 por menos 1, menos 6 más 3, me quedaría menos 3. En el siguiente, a la hora de sustituir el 0, sería 6 por 0, 0, más 3, pues me quedaría 3. En el siguiente tendría 1 positivo, sería 6 por 1, 6 más 3, 9. Y en el último, 2 por 6, 12 más 3, 15. Entonces aquí yo ya estaría obteniendo los valores para y también. Por lo tanto, yo obtendría mis valores tanto de x como de y. Y aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 pares de coordenadas. Y estas coordenadas pertenecen a esta ecuación. Entonces ya a la hora de ponerlas dentro del plano cartesiano, voy a ver cómo se comporta mi ecuación y la voy a poder graficar. Entonces, primer par de mi ecuación sería menos 2 y menos 9. Menos 2 en x y menos 9 en y. Avanzo menos 2 en x, menos 9 en y me quedaría en este punto. Siguiente valor, menos 1 en x y menos 3 en y. Aquí en este valor, en este punto, ahí estaría. Siguiente valor, 0 en x. Aquí sería 0 en x y 3 en y. Avanzaría 3 lugares en y. Y me quedaría de esta posición. Siguiente, 1 en x y 9 en y. Y por último tendría 2 en x y 15 en y. Y de esta manera, al unir los puntos, yo estaría viendo el comportamiento que tiene mi ecuación 6x menos y más 3. Esto es graficar una ecuación. Cuando yo lo pongo dentro de un plano cartesiano, yo tengo mi ecuación gráfica. ¿Dudas con eso? No, todo en orden. Excelente.
Bueno, entonces, así es como se estarían graficando las ecuaciones. Entonces, retomando, la semana pasada vimos un poco del teorema de Pitágoras y el teorema de Pitágoras solamente se va a aplicar a triángulos rectángulos. Recordemos que nos va a ayudar a encontrar el valor de uno de los lados siempre y cuando tengamos dos lados. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo que uno de sus lados es recto, el opuesto al ángulo recto va a ser la hipotenusa y sabemos por el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrada va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, esto respecto al teorema de Pitágoras. Ahora tenemos también elementos del triángulo oblicuo-ángulo. ¿Pero qué es un triángulo oblicuo-ángulo? Un triángulo oblicuo-ángulo es o son todos aquellos triángulos donde ninguno de sus ángulos interiores es igual a 90 grados o recto. Ninguno de sus ángulos va a ser de 90 grados. Esos van a ser los triángulos oblicuángulos. Existen diferentes tipos y ahorita los vamos a ver, pero antes vamos a ver sus elementos. ¿Qué elementos tiene un triángulo? Bueno, tiene los vértices. ¿Cuáles son los vértices? ¿Dónde se unen los lados? Vértice, vértice, vértice. Entonces, los puntos donde se unen los lados van a ser los vértices. Los lados, bueno, pues es de aquí de A a B, este es un lado, de B a C es otro lado, de B a D es otro lado. Estos serían sus lados, C, A, B, C. Estos serían. Los ángulos interiores, aquí nos marcan alfa, teta, gamma. Todos ellos nos van a sumar 180 grados. Entonces, este es alfa, este es beta y este es gamma. Cada uno de estos, la suma de estos tres me va a dar 180. Siempre, 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 siempre la suma de los ángulos internos de un triángulo va a sumar 180 grados. Siempre, eso siempre va a ser así. Y va a tener ángulos exteriores o que son los ángulos suplementarios de este suplementario, que quiere decir que este ángulo al completarse con este me va a dar 180. Entonces, que sería el que complementa este. Y esto sería entonces la suma de los ángulos, ¿sale? Y bueno, esto sería respecto a sus condiciones. Y en su clasificación, tenemos que se pueden clasificar cuando sus lados son iguales, son triángulos equiláteros. Si dos de sus lados son iguales, sería un triángulo isósceles. Y si ninguno de sus lados, es igual, ninguno de sus lados son iguales, será un triángulo escaleno. Ahora, cuando estamos hablando de los triángulos por el ángulo, si los ángulos son menores de 90 grados, será un triángulo agudo. Si existe un ángulo recto, va a ser un triángulo rectángulo. Y si alguno de sus ángulos es mayor a 90 grados, pues será un triángulo escaleno, ¿sale? Entonces, bueno, esta es la manera de clasificar los triángulos. Visto esto, vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos tres cargas y estas tres cargas están señaladas de la siguiente manera. Tenemos una carga 1 que vale 0.8 microcoulombs, una carga 2 que vale 0.60 microcoulombs y una carga 3 que vale 1 microcoulomb. Y tenemos la distancia de la carga 1 a la carga 2 de 8 centímetros y de la carga 1 a la carga 3 con 10 centímetros. Esta de aquí no la conocemos. La pregunta es, calcula las fuerzas que se aplican sobre la carga 2. Primero vamos a ubicar la carga a la que necesitamos saber a cuál le vamos a aplicar la fuerza. Entonces, esta queremos saber la fuerza que está aplicada sobre la carga 2, ¿ok? Los datos que tenemos, bueno, pues ya sabemos cuáles son. Son las cargas. Recordemos que las cargas siempre debemos de manejar los valores en coulombs. No los podemos dejar en microcoulombs. Los tenemos que convertir por fuerza a coulombs. ¿Por qué? Porque las magnitudes van a ser de esa manera, porque nuestra constante de proporcionalidad maneja la unidad en coulomb. Entonces es por eso que debemos de trabajar con estas unidades. Tendríamos que realizar la conversión. Entonces,
realizaríamos la conversión y también las distancias no las podemos estar trabajando en centímetros, las tenemos que estar trabajando en metros. Realizaríamos la conversión de la primera carga, que sería 0.80 microcoulombs, sería 0.80 por 10 a la menos 6, pero yo no quiero trabajar con punto decimal y por eso le puse aquí le puse un 8, que es un entero, pero lo que hice fue aumentar la potencia. En lugar de menos 6 es menos 7. ¿Por qué? Porque lo que hice fue recorrer el punto decimal un lugar más. Entonces, si lo dejo sin recorrerlo, quedaría como 0.8. Y a la hora de recorrerlo, entonces ya quedaría por 10 a la menos 7. Entonces, de la misma manera, la carga 2 me quedaría como menos 6 por 10 a la menos 7 coulombs. Y aquí sí, como ya estamos trabajando con un entero, la carga 3 sería 1 por 10 a la menos 6. Entonces, fijan, por eso es que aquí está como menos 7, porque estoy trabajando con un entero. Si yo quisiera trabajarlo todo con potencia menos 6, pues tendría que poner 0.8 y aquí tendría que poner 0.6. Para la distancia, recordemos, que un metro lo vamos a convertir. Entonces tendríamos que, un centímetro equivale a 1 por 10 a la menos 2 metros, por lo tanto 10 centímetros sería 10 por 10 a la menos 2 o 0.1, lo mismo. Y para 8 centímetros tendríamos que sería 8 por 10 a la menos 2. Entonces, esos serían los valores que estaríamos utilizando ya con las conversiones de nuestros datos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la fuerza, vamos a encontrar que en la carga 2 va a haber fuerza porque Q1 lo va a jalar y Q2 y Q3, perdón, también lo va a jalar. ¿Por qué? Porque Q2 es negativo y Q3 es positivo y Q1 es positivo. Entonces va a haber una fuerza de atracción donde estas dos, vamos a poner que son unas chicas, estas dos chicas se van a estar jalando acá al galán de la carga 2, ¿sale? Entonces va a haber fuerzas de atracción de estas cargas. Vamos a calcular las fuerzas. Primero tenemos que la fuerza que va de 1 a 2 va a ser igual a la constante de proporcionalidad por el valor de las cargas, 8 por 10 a la menos 7 y 6 por 10 a la menos 7 coulombs, entre la distancia que existe entre estas cargas al cuadrado. Recuerden realizar esto al cuadrado. Entonces, vamos a recordar, cuando vamos a multiplicar potencias, lo que vamos a hacer es multiplicamos los valores, que sería 9 por 8 por 6, y me estaría dando un valor. Déjenme, pongo la calculadora. Y me aseguro de que se esté viendo la calculadora. Bueno, ahí se ve la calculadora, ¿verdad? Bueno, entonces tendríamos, yo lo voy a hacer como si fuera de la manera difícil, no lo voy a hacer con la calculadora. Entonces sería, primero multiplico mis números, 9 por 8 por 6. Entonces tendríamos 432. 4, 3, 2. La base es la misma. Y recordemos que al multiplicar lo que hacemos es sumar las potencias. Entonces estaríamos sumando 9 más menos 7 más menos 7, que sería menos 14 más 9, nos daría menos 5. Entonces aquí tendría 432 por 10 a la menos 5. Entre este valor está elevado a la potencia al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? 8 por 8, 64. Y las potencias, una potencia elevada a otra potencia, se multiplica. Menos 2 por 2 sería menos 4 por 10 a la menos 4. Entonces,
tendríamos 432 por 10 a la menos 5. Bueno, espérenme. 432 entre 64 sería 6.75. Y las potencias se restan, sería menos 5 menos 4, ¿qué va a pasar aquí? Menos 5 menos 4, el menos de aquí, se los pongo por acá, menos 5 menos 4, este sería positivo, entonces me quedaría por 10 a la menos 1. Por lo tanto, este valor de aquí se recorrería para acá y el valor sería 0.675. Esto si lo hiciera de la manera larga, pero si lo hacen ustedes directamente en la calculadora, pues nada más sustituyen los valores y les estaría dando su resultado. ¿Cuál es el punto de hacerlo en la calculadora? Bueno, pues es que es mucho más rápido y mucho más fácil y les estaría dando sus valores de manera automática y ahí ya no estarían batallando. Quise hacer el ejemplo paso por paso porque a la hora de estar revisando sus actividades de la actividad 1 y 3, perdón, 1 y 2, me di cuenta de que hacían las operaciones, pero las potencias las tenían mal. Entonces, por eso lo quise hacer, ¿sale? ¿Dudas con esto, Inés, o te reborujé? Ya me quedó más claro que la primera vez, que la primera semana. Ok, excelente. Bueno, entonces ya vimos cómo hacer los ejercicios con potencias. Y ya tenemos la fuerza de la carga 1 a la carga 2. Ahora tendríamos que calcular la carga, la fuerza de la carga 2 a la carga 3, pero aquí no estaríamos teniendo la distancia de aquí a aquí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer si no tenemos la distancia? Pues tenemos primero que analizar y darnos cuenta de que las tres cargas pues nos están formando un triángulo rectángulo. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, tenemos el teorema de Pitágoras que nos estaría ayudando. Tenemos el valor de un lado, tenemos el valor de la hipotenusa y nos estaría faltando otro lado. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la distancia. Ay, aquí los puse mal. Vamos a calcular entonces la distancia de la carga 2 a la carga 3. Nada más estaríamos sustituyendo nuestra fórmula. Lo que queremos es el valor de A. Despejaríamos A. Si aquí está sumando B, pasa para el otro lado restando. Y para quitar el cuadrado aquí, pasaríamos realizando la operación contraria, que es la raíz cuadrada. Entonces, este cuadrado pasa para el otro lado, pero ahora como raíz. Y tendríamos que A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Sustituimos los valores, elevamos al cuadrado, restamos y sacamos raíz, obteniendo el valor de 0.06 metros. Ahora ya tendríamos la distancia y estaríamos calculando la fuerza entonces de 1 a 3. Sustituimos los valores, los ponemos en la calculadora y obtenemos el resultado de 1.5 newtons. Entonces, la fuerza resultante que hay entre estas dos cargas, pues va a ser la suma de ellas. ¿Por qué? Porque sería su componente en X y su componente en Y, porque uno lo va a jalar en X y otro lo va a jalar en Y. El verde estaría jalándolo en X y el otro estaría jalándolo en Y. Entonces, pues, tendríamos que realizar la sumatoria de fuerzas. Y la sumatoria de fuerzas, pues nada más sería realizar la operación y nos quedaría de esa manera, ¿sale? Sumamos y tendríamos las fuerzas. Ok, Inés, me quedan 8 minutos de esta transmisión y no alcanzamos a ver el siguiente ejemplo. Voy a cortar para empezar a ver el ejemplo desde el principio, pero en cuanto yo corte, me das
15 segundos o 30 segundos en lo que nada más corto y vuelvo a abrir la sesión para tener la segunda parte, ¿sale? Sí, claro. Ok, mismo enlace, entras de la misma manera. Entonces, vamos a continuar. Por favor, regresen con la parte 2, los que van a estar viendo. Hasta aquí cortamos y continuamos con la parte 2. Ok.